Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de Biblia. Hoy vamos a contemplar la lección número 5, titulada Un pueblo se prepara. Lo vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, a los dos y les a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios desde el principio quiso formarse un pueblo. Este pueblo que quiso formarse lo ha creado con una relación especial. Dios crea un pueblo, Dios crea una persona, un ser humano que va a estar en este pueblo y quiere crearlo en base a tres aspectos. Primero, en una relación con Dios, en una relación con sus semejantes y en una relación con las cosas. Vamos a ver el primero. En una relación con Dios. Bueno, el hombre ha sido creado por él, por Dios, a su imagen y semejanza. Esa realidad lo hace distinto de los demás seres creados, pues participa de la inteligencia, de la voluntad y del poder divino. Este hecho nos habla de la dignidad fundamental de todo ser humano y nos hace ver que el hombre podrá encontrarse con Dios solo en la medida en que sea capaz de descubrir su imagen en el ser humano. Esto nos da a entender que Dios quiso crear a un ser humano, pero un ser humano que fuese capaz de encontrarse con él, un ser humano que fuese capaz de dejarse moldear por Dios, un ser humano que fuese capaz de dejarse hablar por Dios, que dejarse tocar por Dios. Y por eso es que Dios lo ha creado así, pues Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza divina para que participe plenamente en la revelación de Jesús, que nos hace Jesús, el hombre perfecto, que toda persona está llamada a participar de la misma vida divina, que el ser humano no es solo criatura, sino que es imagen y semejanza divina, es hijo de Dios. Por lo tanto, estamos llamados a ser como Dios. Y si Dios es santo, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, si Dios es puro, si Dios es atento, nosotros estamos llamados a ser como Él, porque somos imagen y semejanza de Dios. Si Dios es bueno, nosotros estamos llamados a ser buenos. Si Dios es santo, nosotros estamos llamados a ser santos. Si Dios es grandioso, nosotros estamos llamados a ser grandes en el poder de Dios. Todo es en el nombre de Dios. Estamos llamados a descubrir esa vocación por la cual hemos sido creados desde el principio. Dios nos ha creado así para que tengamos una relación directa con Dios, para que tengamos una relación a semejanza de Dios. Y nunca el hombre estará más cerca de Dios que cuando se comporta como se comportaba Dios, humilde, sereno, paciente, bondadoso, generoso, amoroso, consolador de los demás, o sea, estar atento a las necesidades de los demás. Es una grande fuerza. Por eso es que la primera relación está unida a la segunda, una relación con los humanos. El hombre ha sido creado para vivir en la unidad y en comunión. Encontrar en la mujer ese auxiliar que el varón necesita para no vivir en soledad. Varón y mujer poseen una dignidad e igualdad y están llamados a complementarse. El hombre por vocación divina debe ser guardián de su hermano, llamado a construir la unidad. Cuando olvida, desprecia o rechaza esa relación fraterna y atropella o no vela por la dignidad de sus semejantes, está oponiéndose al plan divino. Cuando yo vivo en comunidad, cuando vivo entre mis hermanos, cuando busco la manera de no estar solo, sino de vivir con los demás, estoy cumpliendo con el plan de Dios porque Dios me ha creado para que viva en comunidad, porque Dios me ha creado para que viva en unidad, en pueblo, no solo. Cuando yo me estoy alejando de todos, cuando digo, a mí qué me importa a los demás, lo que me importa soy yo, a mí me da lo mismo lo que pase a los demás, lo importante es que yo esté bien, a mí me importa poco lo que le suceda a los demás, con tal yo esté bien, eso es suficiente, entonces estoy en contra del plan de Dios. No estoy cumpliendo el plan de Dios en mi vida porque Dios no me ha creado para que viva solo, Dios no me ha creado para que viva alejado, sino que Dios me ha creado para que viva en comunidad, para que viva en fraternidad. Cuando el ser humano desprecia a su hermano, rechaza a su hermano, olvida quién es su hermano, atropella a su hermano, entonces está en contra del plan de Dios, está alejado del plan de Dios y por lo tanto no está cumpliendo con su vocación divina. Esto nos lleva a pensar una segunda cosa.
En la relación con las cosas, el hombre ha sido puesto para dominar la creación. Dios, en su designio maravilloso, ha destinado la tierra y cuanto en ella contiene para uso de todos los hombres y de todos los pueblos. De ahí que no deben ser acaparados por unos cuantos. No puede ser posible. El ser humano está llamado a relacionarse con la naturaleza, sí, pero en la medida de lo posible, en la medida de que esto me sirve a mí y esto le sirve a él, que lo use él. Si no me sirve a mí, ¿para qué lo tengo yo? Y esto puede ser mucho, porque hay gente que acapara todo, con tal de tener, a mí yo quiero tener todo esto y el otro, ay, que mire que es su problema, ¿para qué no trabaja? ¿Para qué no se sufre? ¿Para qué no sacrifica? A mí me cuesta, sí, pero ¿por qué quieres tenerlo todo? Si el ser humano ha sido puesto para tener una relación con las cosas, sí, pero sin lugar a dudas, sin acaparar nada, sino que lo necesario. Por eso, en Israel existía la ley del año jubilar, que tenía el sentido de restaurar el orden primitivo de la creación. El hombre recupera la libertad, la tierra vuelve a repartirse para que así todos la posean. Si el hombre no tiene lo necesario para vivir dignamente, existe ahí un pecado social. El hombre se convierte en esclavo del tener. Hay algo contrario al plan divino. En Israel era muy bonita esta ley porque cada tantos años el dueño de las tierras devolvía las tierras a sus dueños originales, liberaba a sus esclavos, le daba libertad a todos y dejaban descansar a la tierra por un año entero. Y después volvían a tratar de ver si la volvían a conseguir otra vez. Era bonito eso, porque no era que todo es mío para siempre, ¿no? Todo volvía a ser de nadie y después se volvía a empezar a tratar de ir recuperando poco a poco. Era bonito esto, porque se dejaba descansar la tierra. Esto, cuando el hombre no cumple el proyecto de Dios, la respuesta humana al proyecto divino, que es el don de Dios, su plan sobre nosotros, entonces se deja llevar por el egoísmo, por el orgullo, el hombre que no se contenta con ser semejante a Dios, sino que quiere ser igual a Él, intentando inútilmente borrar la distancia que nos separa de Dios, desobedeciendo el mandato de Dios. Entonces, al romperse esta relación con Dios, se rompe la relación también con los demás seres humanos y con la misma naturaleza. El varón trata de dominar a la mujer, el hermano mata a su hermano, los pueblos viven entre rivalidades, el hombre se convierte en esclavo de las cosas, todo contrario a la voluntad de Dios. Porque Dios dijo que deberíamos vivir en comunidad y el hombre se vuelve solitario. Dios dijo que había que vivir en unidad y el hombre se vuelve rebelde, violenta a la mujer, violenta a sus otros hermanos, asesina a sus hermanos, se convierte en esclavo de las cosas. Cuando él era sido enviado a dominar las cosas terminan dominándolo a él. ¿Por qué? Porque es la respuesta del ser humano. El ser humano responde de una forma que no debe responder. Y siempre ha sido así. El ser humano ha respondido de una forma contraria a la voluntad de Dios. Siempre ha respondido de una forma que no debe de responder a la voluntad de Dios. Por eso es que Dios envía un castigo a este ser humano que se rebela en contra de la voluntad de Dios. Lo expulsa del paraíso en Génesis capítulo 3. A Caín lo lleva a ser vagabundo y errante en Génesis capítulo 4. Manda el diluvio para destruir a esa humanidad pecadora que no hace caso en Génesis capítulo 6 y 8. Y la diversidad de lenguas destruye todo eso, cambia la lengualidad para que no se entiendan en la Torre de Babel en el capítulo 11. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre quiere responder contrario a la voluntad de Dios, siempre quiere responder ajeno a Dios. Pero también no es solo un castigo, hay una promesa de una salvación, hay una promesa de una vida eterna. Porque Dios, a pesar de que los seres humanos pequen, a pesar de que los seres humanos son contrarios, a pesar de que los seres humanos se alejan de Él, Él siempre está dispuesto a darle su ayuda, a darle su bondad. Por eso, cuando el hombre y la mujer pecan, promete que habrá una victoria del mal, una victoria del bien sobre el mal, simbolizado en la mujer que pisotea la cabeza de la serpiente en Génesis capítulo 3. Hizo también unos taparrabos de unas hojas y se las puso a Adán y Eva para que no estuvieran desnudos. A pesar de haber pecado, él siempre se preocupa por ellos. A Caín, después de haber matado a su hermano Abel, lo marca con una señal en la frente para que nadie le haga daño, porque quiere todavía a Caín. Salva a Noé y a su familia del diluvio y restaura la unidad de Babel en la figura de Abraham, a quien le promete que todas las naciones serán benditas. Entonces nos damos cuenta cómo Dios crea una humanidad y la crea para que vivan con Él.
Cuando esta humanidad se pierde y se aleja de Dios, Él busca la manera de traerlos de vuelta, no los castiga, los perdona, los busca. Claro, hay una consecuencia de haber hecho el mal, pero Dios siempre busca el bien por sobre todas las cosas, siempre busca cómo traernos de vuelta. A través de todos estos acontecimientos nos damos cuenta que Dios cuida del género humano, que Dios, aún después de que traiciona al ser humano a Dios, Dios sigue estando en beneficio de todas las naciones. Por eso es que cuando llega el momento debido, llama a Abraham, escoge a Abraham, le da una vocación y le dice tres palabras: deja, anda y haré de ti. Dios interrumpe en la vida silenciosa, tranquila y cómoda de un hombre, ordenándole dejar su tierra, su patria y su parentela, para lanzarse en el camino del riesgo y de la oscuridad hacia la conquista de la tierra prometida. Deja, renuncia, conviértete, cambia de ser humano. Para empezar el camino de Dios tienes que cambiar, tienes que dejar, tienes que ser nueva persona. Anda a la tierra que yo te voy a prometer, a la tierra que te voy a mostrar. ¿Cuál? A saber, eso no te interesa ahorita. Tú agarra tus cosas y vete. Ten fe, entrégate al camino de Dios. El ponerse en las manos de Dios con plena confianza, para que Él disponga completamente de lo uno. Lo mismo estamos llamados a hacer cada uno de nosotros. Dejar nuestras cosas, dejar nuestra mala vida, convertirnos, renunciar a lo malo y tener fe en Dios. Y Dios hará de nosotros, nos dará una promesa, el Padre de una multitud de naciones. La palabra de Dios se convierte para Abraham en mandato, promesa y anuncio. Una triple promesa domina el relato de la vocación: la tierra, descendencia y bendición en él de todas las naciones del mundo. Estas promesas atraviesan todo el periodo patriarcal, desde Abraham hasta José. Todas estas promesas atraviesan esa historia y sigue después de José en los jueces, en los reyes, en los profetas, hasta llegar a Jesús. La promesa de la bendición de Abraham se mantiene activa. La promesa de que habrá un pueblo de Dios lleno de fe, de bondad y de esperanza se mantiene activa. Una promesa hacia el futuro que llega a su cumplimiento en Cristo Jesús. Ante la palabra de Dios, que se convierte en mandato, promesa y anuncio, Abraham responde con la obediencia, la esperanza y la fe. Estos tres aspectos y dimensiones en su vida lo proyectaron hacia el presente de la meta en el futuro. Abraham obedeció. Al salir de su tierra y ponerse en camino, lo que significaba para él desinstalarse de su propia comunidad y seguridad, lanzándose al riesgo. Abraham obedece, agarra sus cosas y se va. Abraham confía en Dios. Cuando le dice, te voy a mostrar una tierra, a pesar de que emana leche y miel, y resulta que Canaán de Galilea era inhóspita por el hambre que allí había, no era buena tierra. Y de que en Egipto, cuando Abraham iba caminando, su esposa Sara, que era hermosa, corre peligro la vida de él por la belleza de su mujer. Abraham no tenía tierra. Abraham tenía tierra cuando estaba allá, pero Dios lo llamó y sale y se queda sin tierra y va caminando por todos lados sin tierra. No tiene dónde quedarse, no tiene tierra, a pesar de que Dios le dijo, te voy a dar en herencia, pero ¿dónde? ¿Dónde está? No la veo. Al fin, el único lugar que sí sabe que será para él, la cueva de Macbelá, que compra para que entierren a Sara y después lo van a enterrar a él. La única posesión real de Abraham. La fe de Abraham era tan grande que anduvo errante todo el tiempo. Confió en la promesa del hijo, no obstante la esterilidad y la avanzada edad de su mujer Sara, en el intento de hacer heredero a su siervo el damaseno Eliezer y a Ismael, hijo suyo, y de Agar la esclava. Su confianza fue premiada y coronada con Isaac, el hijo suyo, y de Sara, el hijo de la promesa. Pero después de que nace Isaac, Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, y Abraham no se niega. Confía en Dios y intenta sacrificar a Isaac. En ese momento Dios lo detiene y se lo devuelve. Abraham confía en las promesas de la bendición y por medio de él todas las naciones serán benditas. De esta forma la respuesta de Abraham fue completa. Dios selló este encuentro con Abraham, con una alianza en la que Dios tomaba la iniciativa y se comprometía con su siervo y con toda su descendencia. La señal de esta alianza fue la circuncisión. Los demás patriarcas, Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de Sara, el hijo de la promesa. De Isaac
se casó con Rebeca, nacen Esaú y Jacob. Jacob era el segundo hijo, no era el que le correspondía la bendición. Esaú, que se roba la bendición, que se roba la primogenitura, que sale huyendo después, mas sin embargo Dios lo ve con buenos ojos y le cambia el nombre de Jacob por Israel. Y de Israel nacen los 12 hijos que se conocen como las 12 tribus de Israel. La tribu de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. De estos, José es el hijo preferido de Jacob, que por envidia fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes y llegó a Egipto, donde primero fue esclavo y luego pasó a ser ministro del faraón. Gracias a la hambruna que había en ese entonces y que José, a través de sus sueños, fue descubriendo y fue dándose a conocer, guiado por Dios, los pueblos de Israel, los patriarcas, llegan a Egipto a pedir comida y se encuentran otra vez con José. José los llena de amabilidades y se vuelve a unir Jacob con José otra vez. Una grande historia. La época patriarcal entonces está dominada por las promesas. Estas se van realizando poco a poco a través de todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, la culminación de este cumplimiento se tendrá con la venida de Jesús, el esperado de todas las naciones. Los patriarcas mueren saludando desde lejos estas promesas. Patriarcas son los antepasados del pueblo de Israel. Patriarcas son modelos de respuesta del plan de Dios, como lo vimos ya en el caso de Abraham. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección número 5. Si Dios lo permite, nos vemos en la lección número 6. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.